El viento del desierto soplaba lento aquella tarde, levantando pequeñas nubes de polvo que parecían bailar sobre la tierra seca. En medio de ese paisaje infinito, donde el horizonte se perdía entre tonos dorados y rojizos, se encontraba un rancho solitario, rodeado de silencio y reglas antiguas. Era un lugar donde las tradiciones pesaban más que los sueños, y donde las decisiones de la familia se respetaban sin cuestionar. En ese mundo duro y cerrado vivía doña Carmen, una mujer de carácter fuerte, mirada firme y manos marcadas por años de trabajo. Había dedicado toda su vida a cuidar su hogar, a mantener el orden y a criar a su familia bajo principios estrictos. Para ella, el honor y la reputación lo eran todo. No creía en cambios modernos ni en ideas nuevas. Para doña Carmen, las cosas debían ser como siempre habían sido. Su hijo menor, Tomás, era el orgullo de la casa. Un joven aparentemente noble, trabajador y respetuoso frente a los demás. Tenía una sonrisa fácil y una forma de hablar que generaba confianza. Muchos en el pueblo lo veían como un buen hombre, alguien con quien cualquier familia estaría feliz de emparentar. Pero, como el desierto mismo, había partes de él que nadie había explorado realmente. A varios kilómetros de ese rancho, en un pequeño pueblo donde la vida tenía un ritmo distinto, vivía Valeria. Era una joven diferente a las mujeres que solían habitar aquellas tierras. Educada, segura de sí misma y con una mirada llena de sueños, Valeria creía en una vida mejor. Sabía hablar con elegancia, tenía una mente abierta y un corazón lleno de esperanza. No quería una vida limitada, quería algo más, algo verdadero. El destino comenzó a tejer su historia el día en que la familia de Tomás decidió visitarla. El viaje hacia el pueblo fue largo. El carruaje avanzaba lentamente mientras el sol caía, pintando el cielo con tonos anaranjados. Doña Carmen observaba el camino en silencio, con una leve tensión en su rostro. No confiaba completamente en lo que iban a encontrar, pero sabía que Tomás ya había tomado una decisión en su corazón. Cuando finalmente llegaron, Valeria los recibió con respeto y seguridad. Su forma de hablar, su postura, incluso su manera de mirar a los ojos, todo en ella transmitía una confianza poco común. La familia quedó impresionada de inmediato. Su educación, su forma de expresarse, su presencia, todo parecía perfecto. Tomás no podía apartar la mirada de ella. Desde el primer momento, quedó completamente cautivado. Para él, Valeria era todo lo que había imaginado y más. En su mente, ya no había dudas. Pero doña Carmen no compartía ese entusiasmo. Mientras los demás sonreían y se mostraban encantados, ella observaba en silencio. Había algo en Valeria que le incomodaba. No era falta de respeto, era todo lo contrario. Era su seguridad, su forma moderna de pensar, su independencia. Para doña Carmen, aquello no encajaba con la vida del rancho. Aún así, la decisión ya estaba tomada. Tomás insistió. Su deseo era firme. Y como muchas veces en esa familia, la voluntad del hijo terminó inclinando la balanza. Lo que comenzó como una visita terminó convirtiéndose en un compromiso. Todo sucedió rápido, casi como si el destino tuviera prisa. En poco tiempo, los preparativos comenzaron. El rancho, que normalmente estaba envuelto en rutina y silencio, se llenó de movimiento. Llegaban telas, flores, comida, todo lo necesario para una boda que prometía ser especial. Las mujeres del lugar hablaban entre ellas, organizaban detalles, mientras los hombres se encargaban de los preparativos más pesados. Valeria llegó al rancho días antes de la boda. Mientras recorría aquel lugar por primera vez, sintió una mezcla de emociones. Era un sitio hermoso en su propia forma, pero también se sentía distante, rígido. Aún así, decidió aferrarse a la esperanza. Creía que el amor podía construir un puente entre dos mundos diferentes. Cada noche, miraba el cielo estrellado del desierto y se repetía a sí misma que todo estaría bien. El día de la boda finalmente llegó. El sol brillaba con fuerza, como si el mismo desierto quisiera ser testigo de aquella unión. Valeria, vestida de novia, parecía sacada de un sueño. Sus ojos reflejaban ilusión, nervios y una felicidad contenida.
Había imaginado ese momento muchas veces, y ahora estaba ahí, lista para comenzar una nueva vida. Tomás la observaba con una sonrisa orgullosa. Todo estaba saliendo como él quería. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Promesas, miradas, aplausos, todo parecía perfecto. Sin embargo, entre la música y las celebraciones, había algo que no terminaba de encajar. Una tensión invisible, como un susurro que nadie decía en voz alta. Doña Carmen observaba todo desde la distancia. Aunque participaba, algo en su interior no estaba en calma. Era como si pudiera sentir que esa historia no sería tan simple como parecía. La fiesta continuó hasta que el sol desapareció y la noche tomó su lugar. El rancho, iluminado por lámparas y fogatas, se llenó de risas y conversaciones. Pero poco a poco, las voces se fueron apagando. Los invitados se retiraron, y el silencio regresó, ese mismo silencio que siempre había vivido en esas tierras. Finalmente, llegó el momento que marcaría un antes y un después. Valeria entró a la habitación con el corazón acelerado. Todo era nuevo, todo era incierto, pero aún así, confiaba. Pensaba en las promesas, en el futuro, en la vida que estaba por comenzar. Pero algo cambió. El aire se volvió pesado. La calma desapareció. Lo que debía ser un momento de conexión se transformó en algo frío, distante, incomprensible. Las palabras dejaron de tener el mismo significado. Las miradas ya no transmitían lo mismo. Y en ese instante, Valeria sintió por primera vez una sensación que no esperaba sentir, miedo. El tiempo pareció detenerse. Las ilusiones que había construido durante tanto tiempo comenzaron a romperse en silencio, como cristales cayendo uno a uno. Nada era como lo había imaginado. Nada. Afuera, el desierto seguía igual, inmenso e indiferente. Pero dentro de esa habitación, algo se había quebrado para siempre. Esa noche no terminó como un inicio, sino como el comienzo de una herida invisible. Y aunque nadie más lo sabía, en el corazón de Valeria, algo se apagó. Para siempre. El amanecer llegó sin traer calma. La luz del sol se filtró lentamente por las ventanas del rancho, iluminando las paredes de madera y el suelo polvoriento. Todo parecía igual que el día anterior, pero para Valeria, nada lo era. Su cuerpo estaba débil, pesado, como si no le perteneciera. Cada movimiento le costaba, cada respiración se sentía más profunda de lo normal. No había descanso en sus ojos. La noche anterior seguía presente en su mente, no como un recuerdo claro, sino como una sensación que no desaparecía. Una incomodidad constante, un nudo en el pecho que no lograba soltar. Intentó levantarse, pero el dolor la obligó a quedarse quieta unos segundos más. Afuera, la vida seguía. Se escuchaban pasos, voces, el sonido de utensilios. El rancho no se detenía por nadie. Y menos por alguien que apenas acababa de llegar. Valeria se incorporó con esfuerzo. Miró sus manos, temblorosas, y luego el reflejo débil de su rostro en un pequeño espejo. Ya no veía la misma ilusión de antes. Algo en su mirada había cambiado. Ese mismo día, Tomás entró a la habitación. Su expresión era tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Caminaba con seguridad, con esa misma confianza que todos admiraban. Se acercó a ella sin notar, o sin querer notar, su estado. Valeria reunió fuerzas para hablar. Le dijo que no se sentía bien. Que su cuerpo estaba cansado, que necesitaba descansar. Sus palabras eran suaves, pero sinceras. Esperaba comprensión, aunque fuera un poco. Pero no la hubo. Tomás escuchó, pero no realmente. Para él, aquello no tenía el mismo peso. Su mirada no reflejaba preocupación, sino impaciencia. Como si lo que Valeria decía fuera un obstáculo menor, algo que debía superarse. En su mente, todo estaba claro. El matrimonio ya estaba hecho. Y con él, creía tener ciertos derechos que nadie podía cuestionar. Valeria lo notó. Sintió como sus palabras se desvanecían antes de ser comprendidas. Intentó explicarse mejor, intentó insistir, pero era como hablarle al viento del desierto.
Nada cambiaba. Ese fue el inicio de un ciclo silencioso. Los días pasaban, y con ellos, el cansancio de Valeria crecía. No solo era físico, era algo más profundo. Cada vez que intentaba expresar lo que sentía, encontraba la misma respuesta: indiferencia. Tomás no veía el dolor. O tal vez lo veía, pero no lo consideraba importante. Valeria comenzó a guardar silencio. No porque quisiera, sino porque empezó a entender que sus palabras no tenían efecto. Era más fácil callar que ser ignorada una y otra vez. Más fácil sonreír levemente que explicar algo que nadie estaba dispuesto a escuchar. Un día, mientras caminaba lentamente por el patio del rancho, escuchó voces. Eran varias mujeres reunidas bajo la sombra, hablando entre ellas. Sus tonos eran bajos, pero suficientes para que algunas palabras llegaran hasta Valeria. Hablaban del honor. De la reputación. De lo que una mujer debía soportar para mantener su lugar en la familia. Valeria se detuvo sin ser vista. Escuchó como una de ellas decía que una mujer debía guardar silencio, pase lo que pase. Que hablar solo traía vergüenza. Que los problemas del hogar debían quedarse dentro del hogar. Las demás asintieron. No había duda en sus voces. Era una verdad aceptada, repetida generación tras generación. En ese momento, algo dentro de Valeria se cerró. Comprendió que no solo estaba sola, sino que también estaba rodeada de un sistema que no la protegería. Un sistema donde su dolor no tenía espacio. Ese día decidió callar. No porque estuviera de acuerdo, sino porque tenía miedo. Miedo a no ser creída. Miedo a ser juzgada. Miedo a perder lo poco que aún tenía. Aún así, una parte de ella seguía buscando ayuda. Primero acudió a doña Carmen. La encontró en la cocina, ocupada como siempre. Valeria se acercó con cuidado, con esa mezcla de respeto y necesidad. Intentó hablar, explicar lo que sentía, aunque sin entrar en detalles. Doña Carmen la escuchó, pero su reacción fue confusa. Había duda en sus ojos. No era rechazo total, pero tampoco era apoyo. Era como si no quisiera aceptar lo que estaba escuchando. Como si su mente buscara otra explicación, algo más sencillo, algo que no rompiera la imagen de su hijo. Le dijo que el matrimonio no era fácil. Que todas las mujeres pasaban por momentos difíciles. Que con el tiempo, todo mejoraba. Valeria entendió el mensaje. No iba a encontrar respuesta ahí. Aún así, no se rindió. Días después, pidió ir a ver a su madre. Necesitaba escuchar algo diferente. Necesitaba sentir que en algún lugar del mundo había alguien que la entendiera. El viaje fue silencioso. Valeria miraba por la ventana del carruaje, viendo cómo el desierto se extendía sin fin. Cada kilómetro que avanzaba, sentía una pequeña esperanza crecer en su interior. Cuando finalmente llegó, corrió hacia su madre. La abrazó con fuerza, como si ese abrazo pudiera reparar todo lo que se había roto. Y por un momento, sintió alivio. Pero ese alivio no duró. Cuando comenzó a hablar, cuando intentó explicar lo que estaba viviendo, la expresión de su madre cambió. No hubo sorpresa, ni indignación. Solo resignación. Le dijo que así era el matrimonio. Que debía ser fuerte. Que muchas mujeres vivían lo mismo y seguían adelante. Valeria sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. No era la respuesta que esperaba. Intentó insistir, pero su madre no cambió. Incluso le recordó las dificultades económicas, la importancia de mantener el matrimonio, de no causar problemas. Cada palabra era como un golpe silencioso. Ese fue el momento en que algo dentro de Valeria se rompió por completo. Ya no quedaba nadie. Ni en el rancho, ni en su propia familia. La esperanza que había sostenido hasta ese momento desapareció. El regreso fue aún más silencioso que la ida. Valeria ya no miraba el paisaje. Solo pensaba. Pensaba en todo lo que había intentado, en todas las puertas que había tocado, y en cómo todas se habían cerrado. Entonces, ocurrió. En medio del camino, el carruaje se detuvo por un momento.
Una pausa breve, casi insignificante. Pero para Valeria, fue una oportunidad. Sin decir nada, bajó. Sus pasos fueron rápidos al principio, luego más firmes. Nadie reaccionó de inmediato. Y cuando lo hicieron, ya era tarde. Valeria corrió. Corrió sin mirar atrás. El desierto se abrió ante ella, inmenso, peligroso, pero también libre. Sus pies se hundían en la tierra, su respiración se aceleraba, su cuerpo apenas respondía, pero no se detuvo. Era la primera decisión que tomaba por sí misma en mucho tiempo. No sabía a dónde iba. No tenía un plan. Solo sabía que no podía volver. Con el paso del tiempo, sus fuerzas comenzaron a fallar. El sol caía lentamente, y el frío empezaba a sentirse. El miedo regresó, pero esta vez era diferente. No era el mismo miedo de antes. Era el miedo de alguien que, a pesar de todo, había decidido huir. Finalmente, se detuvo. Se dejó caer sobre la tierra, agotada, temblorosa, con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Estaba sola. Completamente sola. Pero estaba viva. El silencio del desierto la rodeaba, profundo, absoluto. Y en medio de ese silencio, una pregunta comenzó a formarse en su mente. Una pregunta que cambiaría todo. Debía seguir callando. O finalmente decir la verdad. El sol ya se había ocultado cuando encontraron a Valeria. Estaba sentada en medio del desierto, con la mirada perdida y el cuerpo inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. Su vestido estaba cubierto de polvo, sus manos temblaban. Y sus ojos ya no eran los mismos. Cuando doña Carmen llegó hasta ella, no dijo nada al principio. Solo la observó. Había enojo en su rostro, pero también algo más, algo que todavía no lograba entender. Valeria levantó la mirada lentamente. Y en ese momento, sin fuerzas, sin energía para seguir callando, habló. Las palabras salieron quebradas, pero firmes. No dio rodeos. No ocultó su dolor. Contó todo. Cada instante, cada silencio forzado, cada intento de ser escuchada que terminó en nada. El viento soplaba mientras su voz se rompía una y otra vez. Doña Carmen escuchó, pero su reacción no fue la que Valeria esperaba. Su rostro se endureció. Negó con la cabeza, dio un paso atrás, como si lo que acababa de oír fuera imposible. Sus ojos se llenaron de enojo, pero no contra su hijo, sino contra la situación. Le dijo que eso no podía ser cierto. Que Tomás no era así. Que seguramente Valeria estaba confundida, exagerando, malinterpretando las cosas. Las palabras de doña Carmen fueron como una última herida. Valeria no respondió. Ya no tenía fuerzas para defender su verdad otra vez. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Doña Carmen la llevó de regreso al rancho, casi sin hablar. Durante el camino, su mente no dejaba de girar. Algo dentro de ella no estaba en paz. Aunque sus palabras habían sido de negación, una pequeña duda había comenzado a crecer. Una duda que no podía ignorar. Esa noche, el rancho volvió a su rutina, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de doña Carmen, todo estaba cambiando. Recordó cada detalle. Las miradas de Valeria. Su forma de hablar. El miedo que no se podía fingir. Y entonces, por primera vez, empezó a cuestionarse. ¿Y si era verdad? Esa pregunta no la dejó dormir. Pensó en Tomás, en cómo lo había criado, en los valores que le había enseñado. Siempre creyó haber hecho lo correcto. Siempre creyó que su hijo era un buen hombre. Pero ahora, por primera vez, dudaba. Y esa duda dolía más que cualquier certeza. Mientras tanto, Valeria se apagaba. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Su cuerpo ya no resistía igual, pero lo peor no era eso, era el peso emocional. Sentía que había gritado su verdad al vacío. Que incluso después de decirlo todo, nada había cambiado. Hasta que llegó ese momento. Una noche, el silencio del rancho se rompió. Hubo prisa, voces,
pasos acelerados. Algo había pasado. Valeria había llegado al límite. Su dolor ya no podía contenerse más. Todo se volvió confuso. Luces, manos, movimientos rápidos, y luego, un lugar diferente. Un espacio frío. Un espacio donde la verdad ya no podía esconderse. Doña Carmen estaba ahí. Por primera vez, no como alguien que dudaba, sino como alguien que veía. Y lo que vio, la destruyó por dentro. No hacían falta palabras. No hacían falta explicaciones. La realidad estaba frente a sus ojos. En ese instante, todo encajó. Cada gesto. Cada silencio. Cada súplica que no quiso escuchar. Doña Carmen sintió un peso enorme caer sobre ella. La culpa. La culpa de no haber creído. La culpa de haber defendido lo indefendible. La culpa de haber fallado. Sus manos temblaban. Su respiración se volvió pesada. Intentó sostenerse, pero por dentro, algo se rompió. Esa misma noche, tomó una decisión. No iba a seguir ignorando la verdad. No iba a permitir que todo quedara en silencio. Iba a hacer lo correcto, aunque eso significara enfrentarlo todo. Cuando regresaron al rancho, el ambiente era tenso. El patriarca de la familia estaba sentado como siempre, firme, seguro, como si tuviera el control de todo. Cuando doña Carmen habló, lo hizo con respeto, pero también con una firmeza que nunca antes había mostrado. Dijo la verdad. Sin adornos. Sin miedo. El silencio que siguió fue pesado. Pero no duró mucho. El hombre respondió con frialdad. Minimizó todo. Dijo que no era para tanto. Que esas cosas pasaban en el matrimonio. Que no había necesidad de hacer un escándalo. Y luego dijo algo que cambió todo. Que una disculpa era suficiente. Doña Carmen sintió como la sangre le hervía. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una disculpa? ¿Eso era todo? Miró a su alrededor. Nadie decía nada. Nadie se oponía. Era como si todos aceptaran esa respuesta. Y en ese momento, entendió algo. Ese lugar nunca iba a cambiar. No desde dentro. Así que hizo lo impensable. Se levantó. Y decidió romper con todo. Sin gritos, sin drama, pero con una decisión firme. Tomó a Valeria. Y salió del rancho. Dejó atrás años de historia, de costumbres, de obediencia. Por primera vez, eligió la verdad por encima de la familia. El camino no fue fácil. Afuera, el mundo era igual de duro. Intentaron buscar justicia. Hablaron con personas, buscaron opciones, pero la respuesta siempre era la misma. No había leyes claras. No había castigo definido. Era un vacío. Un lugar donde el dolor no tenía nombre. Alguien sugirió mentir. Crear otra historia. Usar algo que sí pudiera ser castigado. Era una salida. Una forma de lograr justicia, aunque no fuera con la verdad. Valeria dudó. Estaba cansada. Solo quería que todo terminara. Pero doña Carmen no aceptó. Dijo que no. Dijo que si iban a luchar, lo harían con la verdad. Aunque fuera más difícil. Aunque nadie las apoyara. Aunque el mundo no estuviera listo para escucharlas. Esa decisión cambió todo. Ya no se trataba solo de escapar. Ahora se trataba de enfrentar. De hablar. De romper el silencio que tantas otras habían aceptado. Y así, comenzaron a prepararse. No para esconderse. Sino para exponerse ante todos. El miedo seguía ahí. La duda también. Pero algo había cambiado. La voz de Valeria ya no era débil. Y la mirada de doña Carmen ya no evitaba la verdad. El momento se acercaba. Y con él. La confrontación que lo cambiaría todo. El pueblo amaneció distinto aquel día. El aire estaba cargado de expectativa, como si algo importante estuviera a punto de suceder.
En el centro, cerca de la pequeña capilla de madera, se había preparado una reunión poco común. No había música, no había celebración, solo silencio y miradas curiosas. Pero lo más extraño de todo, era que solo había mujeres. Poco a poco, comenzaron a reunirse. Algunas jóvenes, otras mayores, algunas con miradas firmes, otras con rostros marcados por el paso del tiempo. Venían de distintos rincones del pueblo, del desierto, de ranchos lejanos, todas con historias que nunca habían contado en voz alta. En medio de ellas, de pie, estaba doña Carmen. Su postura era recta, su mirada firme, pero esta vez no era la misma mujer de antes. Había algo distinto en ella. Algo que no venía de la tradición, sino de la verdad. A su lado estaba Valeria. Más tranquila, pero no menos fuerte. El murmullo fue apagándose cuando doña Carmen dio un paso al frente. Respiró profundo. Y comenzó a hablar. Su voz no era alta, pero era clara. Cada palabra caía con peso. Habló del respeto. Habló de la dignidad. Habló de cómo, durante años, las mujeres habían sido enseñadas a callar, a soportar, a aceptar sin cuestionar. Dijo que el silencio no era virtud, era miedo. Un miedo que se había heredado generación tras generación. Las mujeres escuchaban sin moverse. Algunas bajaban la mirada. Otras comenzaban a asentir lentamente. Doña Carmen continuó. Dijo que la sociedad hablaba de honor, pero que ese honor muchas veces servía para ocultar injusticias. Que se exigía a las mujeres guardar silencio para proteger nombres, familias, apariencias, pero nunca para proteger su dolor. Su voz empezó a quebrarse, pero no se detuvo. Por primera vez en su vida, no estaba hablando para cumplir una norma, estaba hablando para romperla. Entonces, giró ligeramente la cabeza. Miró a Valeria. Y con una simple señal, le dio el espacio. El momento había llegado. Valeria dio un paso al frente. El silencio se volvió absoluto. Sus manos temblaban levemente, pero su mirada estaba firme. Respiró hondo, y comenzó. Al principio, su voz fue suave. Pero poco a poco, fue ganando fuerza. Contó su historia. Desde el inicio. Desde la ilusión, hasta el miedo. Desde las promesas, hasta el dolor. No dio detalles innecesarios, pero tampoco ocultó la verdad. Habló de cómo su voz había sido ignorada, de cómo su voluntad había sido dejada de lado, de cómo el silencio le había sido impuesto como única opción. Cada palabra era real. Cada pausa, también. Mientras hablaba, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Las mujeres ya no solo escuchaban. Sentían. Algunas comenzaron a llorar en silencio. Otras apretaban sus manos. Algunas evitaban mirar, porque en esas palabras veían reflejada su propia historia. Cuando Valeria terminó, nadie habló de inmediato. El silencio era pesado. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de verdad. Entonces, ocurrió. Desde la distancia, una figura apareció. Tomás. Su rostro no reflejaba arrepentimiento, reflejaba enojo. No esperaba eso. No esperaba que todo se hiciera público. Caminó con paso firme, interrumpiendo el momento. Intentó hablar, justificarse, minimizar lo ocurrido. Sus palabras eran rápidas, defensivas, intentando recuperar el control. Pero ya no era el mismo escenario de antes. Ya no había silencio que lo protegiera. Cuando su tono subió, cuando su frustración se volvió más evidente, dio un paso hacia Valeria. Y entonces, doña Carmen se interpuso. Sin dudar. Sin miedo. Se colocó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Ese gesto lo cambió todo. Por primera vez, alguien lo detenía. Por primera vez, alguien no lo justificaba. Las mujeres observaban. Atentas. Firmes. El aire se volvió tenso. Tomás intentó reaccionar, pero algo en ese momento lo frenó. Tal vez fue la mirada de su madre, o tal vez fue la presencia de todas esas mujeres que ya no estaban dispuestas a callar.
Doña Carmen habló de nuevo. Esta vez, su voz fue más fuerte. Dijo que lo que había hecho no era algo pequeño. Que no podía resolverse con palabras vacías. Que aunque la ley no lo castigara, la verdad sí lo haría. Ese fue el momento decisivo. Las mujeres no se movieron. Nadie se fue. Nadie bajó la mirada. Tomás estaba solo. Frente a todos. Frente a la verdad. Y por primera vez. Sin poder esconderse. El peso de la vergüenza cayó sobre él. No como un castigo impuesto, sino como el reflejo de lo que había hecho. Doña Carmen dio el último paso. Le exigió que reconociera su error. No por obligación, sino por lo que era correcto. El silencio se extendió unos segundos más. Y entonces, Tomás bajó la mirada. Sus palabras fueron cortas. Forzadas. Pero suficientes para romper la imagen que había mantenido durante tanto tiempo. Se disculpó. Pero esa disculpa ya no tenía el mismo valor. Valeria lo escuchó. Sin lágrimas. Sin enojo visible. Solo con una calma que venía de haber dicho todo lo que llevaba dentro. Y cuando llegó el momento, negó. No lo perdonó. Porque algunas heridas no se cierran con palabras. Porque algunas decisiones cambian el rumbo para siempre. Ese fue el final de esa relación. No hubo regreso. No hubo dudas. Solo una verdad clara. Esta vez, su voz fue más fuerte. Dijo que lo que había hecho no era algo pequeño. Que no podía resolverse con palabras vacías. Que aunque la ley no lo castigara, la verdad sí lo haría. Ese fue el momento decisivo. Las mujeres no se movieron. Nadie se fue. Nadie bajó la mirada. Tomás estaba solo. Frente a todos. Frente a la verdad. Y por primera vez. Sin poder esconderse. El peso de la vergüenza cayó sobre él. No como un castigo impuesto, sino como el reflejo de lo que había hecho. Doña Carmen dio el último paso. Le exigió que reconociera su error. No por obligación, sino por lo que era correcto. El silencio se extendió unos segundos más. Y entonces, Tomás bajó la mirada. Sus palabras fueron cortas. Forzadas. Pero suficientes para romper la imagen que había mantenido durante tanto tiempo. Se disculpó. Pero esa disculpa ya no tenía el mismo valor. Valeria lo escuchó. Sin lágrimas. Sin enojo visible. Solo con una calma que venía de haber dicho todo lo que llevaba dentro. Y cuando llegó el momento, negó. No lo perdonó. Porque algunas heridas no se cierran con palabras. Porque algunas decisiones cambian el rumbo para siempre. Ese fue el final de esa relación. No hubo regreso. No hubo dudas. Solo una verdad clara.